Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del segundo libro de Crónicas. Del capítulo 32 al 34 haremos el resumen de lo que vimos el día de ayer para recordarlo, pero antes vamos a orar para entregar esta lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Padre amado, porque me permites leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, porque has quitado todo obstáculo, toda excusa que podría haber impedido leer tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón el querer y hacer leer tu palabra. Amado Padre, te ruego en este día, derrame sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a estudiar tu palabra de forma correcta. Queremos escudriñar tu palabra, queremos aprender de ella para poder ponerla por obra, para conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas y así también ser ejemplo para otras personas, que leer tu palabra es de bendición y beneficio para todos aquellos quien la leen. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme un día más. Vamos a ver lo que vimos el día de ayer. En el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, estuvimos hablando sobre el reinado de Ezequías, sobre la restauración que hizo Ezequías del culto en Judá y también la limpieza que hizo del templo, tanto material como espiritual. Y vimos que Ezequías celebró la Pascua, aunque la hizo en el segundo mes, no en el primero como estaba mandado en la ley del Señor. En el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas vimos la celebración en sí ya de la Pascua de Ezequías. Ezequías invita a todo Israel y a todo Judá por medio de cartas para que todos se acerquen a celebrar la Pascua al templo. Algunos lo tomaron con burla y otros sí se humillaron delante del Señor y se sometieron a la voluntad del Señor. La celebración salió con gran éxito. En el capítulo 31 vemos que Ezequías hizo algunas reformas religiosas en Judá, restaurando el culto al Señor y organizando nuevamente el servicio del templo según lo que había dispuesto David. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Vamos a ir apuntando todo lo que podamos aprender según lo que dice nuestra guía de estudio bíblico. Si es la primera vez que estás en este canal y quieres descargar tu guía, puedes hacerlo en nuestro grupo de Telegram, ya que es totalmente gratis, o en mi página web palabrayvida.club. Todos los detalles los encuentras en información del vídeo. Abran su Biblia en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Sigan la lectura y vayan subrayando. Segunda de Crónicas 32. Sennacherib invade Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había llegado con la intención de combatir a Jerusalén, consultó con sus príncipes y sus hombres valientes y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Con ánimo resuelto edificó luego Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y les habló al corazón, diciendo: Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a la muerte por hambre y sed cuando dice: Jehová nuestro Dios nos librará de manos del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén:
¿Solo delante de este altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mis manos? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiera salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mis manos? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mis manos. Esto y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo: Así como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Entonces gritaron bien fuerte en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarlos y atemorizarlos, a fin de poder tomar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de los otros pueblos de la tierra, que son hechos por los hombres. Jehová salva a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Por tanto, éste volvió a su tierra avergonzado, y al entrar en el templo de su Dios, lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Muchos trajeron entonces a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, el cual fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero después de haberse enaltecido su corazón, Ezequías se humilló, él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Reinado y muerte de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hato de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Fue Ezequías quien cubrió los manantiales de Gijón la de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amoz, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, y lo honró en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Reinó en su lugar su hijo Manasés. Segunda de Crónicas 33. Reinado de Manasés. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, confiaba en agüeros,
Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado por medio de Moisés, toda la ley, los estatutos y los preceptos. Manasés hizo extraviar pues a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran mayores males que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se vio en angustia oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Además, puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses extranjeros, el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá que sirviera a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, están escritos en las actas de los reyes de Israel. Su oración y cómo fue oído, todos sus pecados y su infidelidad, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de Asera e ídolos antes que se humillara, están escritos en las palabras de los videntes. Durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa. Reinó en su lugar su hijo Amón. Reinado de Amón. 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Segunda de Crónicas 34. Reinado de Josías. Tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Después de derribar los altares y las imágenes de Asera, quebrar y desmenuzar las esculturas, y destruir todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. El hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, el canciller, para que repararan la casa de Jehová, su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilcías y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta
habían recibido de Manasés, de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, y éstos se lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, reparando y restaurando el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Los encargados de activar la obra eran Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, y todos los levitas entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Entre los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: «He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová». Y dio Hilcías el libro a Safán. Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: «Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado a los encargados y a los que hacen la obra». Además de esto, el escriba Safán anunció al rey: «El sacerdote Hilcías me ha dado un libro». Y leyó Safán en él ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, a Safán el escriba y a Asaías, siervo del rey: «Id, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro». Entonces Hilcías y los hombres del rey fueron a Hulda, la profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, encargado de las vestiduras, la cual vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y le hablaron del asunto. Entonces ella respondió: «Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al hombre que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová le diréis así: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los que habitan en él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey hizo reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y puesto en pie el rey en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Amén, y hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía al día de hoy. En el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, vemos que Sennacherib, rey asirio, invade Judá. Debemos complementar este relato con lo que leímos en Segundo de Reyes, capítulo 18, del versículo 13 al 16,
donde Ezequías desvalijó prácticamente el templo para darle oro a Sennacherib, intentando evitar esa invasión. Eso aquí no se menciona, por eso les dije que hay que complementar con esa lectura. Aquí lo vemos en el versículo 1. Una de las cosas que hizo Ezequías para prepararse ante el ataque asirio fue asegurar el suministro de agua, cubrió las fuentes para que no fueran contaminadas. Ezequías reedificó muros caídos y levantó torres, fortificó las ciudades, hizo espadas y escudos, organizó al ejército y animó a todos a esforzarse y a ser valientes porque el Señor estaba con ellos. Versículo del 2 al 8. Se registra el mensaje enviado por el rey Sennacherib a Ezequías por medio de algunos de sus siervos. A grosso modo, este mensaje decía que no confíen en lo que decía Ezequías de que Dios estaba con ellos, porque ningún Dios podría librarlos de sus manos, comparando al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, con los dioses de las otras naciones. Decía que no podían confiar en Ezequías, ya que él mismo había quitado los altares que supuestamente era para adorar a Dios. Esta y otras cosas fue lo que dijeron los siervos de Sennacherib en idioma judaico para que todos los del pueblo los entendieran y tuvieran miedo. Versículos 9 al 19. El rey Ezequías y el profeta Isaías oraron ante el Señor y el Señor respondió destruyendo a los asirios. El rey Sennacherib se volvió avergonzado a su tierra y cuando fue a su templo, al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron a espada. Así salvó ese día el Señor a Jerusalén. Además, prosperó el Señor a Ezequías porque venían a darle regalos y muchos de ellos traían ofrendas al Señor. Versículo 20 al 23. También se registra en este capítulo la enfermedad mortal de Ezequías y que oró al Señor y el Señor le dio sanidad. Versículo 24 al 26. Vemos un resumen general del reinado de Ezequías entre los versículos 27 al 33. En el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas vemos que a la muerte de Ezequías le sucedió su hijo Manasés. Este tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Hizo lo malo delante del Señor, versículo 1 al 2. Manasés hizo todo lo que era abominable ante el Señor. Lo hizo tal y como las naciones cananeas lo practicaban. En Segundo de Reyes capítulo 21 hicimos una gran lista de todas las cosas abominables que hizo Manasés. Aquí lo vemos de los versículos 3 al 9. El Señor habló a Manasés y al pueblo, pero no lo escucharon, por lo que el Señor permitió que lo llevaran prisionero a Babilonia. Manasés, angustiado, oró al Señor y se humilló ante él. El Señor le respondió y le devolvió su reino. Manasés reconoció que el Señor era el Dios verdadero en los versículos del 10 al 13. Manasés se centró en fortalecer la seguridad de la ciudad, cosa que antes no le importaba. Edificó muros altos, puso capitanes en todas las ciudades fortificadas. Además, quitó los ídolos y los altares. Mandó a restaurar el altar del templo. Hizo sacrificios de paz, alabó al Señor. Y aunque él dio la orden de que se siga el camino del Señor, el pueblo seguía presentando sacrificios en los lugares altos. Dice la palabra de Dios que el sacrificio presentado por el pueblo era para el Señor, aunque lo hacían en esos altares no autorizados, porque los altares paganos ya fueron eliminados por Manasés. Versículo 14 al 17. Leímos que los demás hechos de Manasés están escritos en el libro de los profetas. Solo sabemos que en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, donde se habla del reinado de Manasés, no se habla del arrepentimiento de Manasés, ni de su oración, ni tampoco lo que vino después. Sabemos que reinó 55 años sobre Jerusalén. Al morir Manasés le sucedió su hijo Amón, versículo del 18 al 20. Amón comenzó a reinar a los 22 años. Hizo lo malo delante del Señor como lo hizo su padre al principio de su reinado. Pero en este caso Amón no se arrepintió como su padre. Simplemente siguió haciendo lo malo ante el Señor. Versículos 21 al 23. Amón reinó 2 años y sus siervos lo mataron en su casa. Pero luego el pueblo mató a los asesinos del rey. Le sucedió su hijo Josías. Versículo 24 al 25.
En el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas vemos que Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años, hizo lo recto delante del Señor, versículo 1 y 2. Cabe puntualizar que este Josías es el que estaba en la profecía que le hicieron a Jeroboam de que vendría un descendiente de David llamado Josías que eliminaría todos los altares y todos los lugares altos y toda la idolatría que creó Jeroboam. Se trata de este Josías. Josías a partir de los 12 años hizo grandes reformas religiosas. Lo vimos en el segundo libro de Reyes capítulo 23 y aquí lo estamos viendo entre los versículos 3 al 7. Josías organizó la restauración del templo, versículos 8 al 13. Uno de los siervos de Josías, al entregar el dinero que se pagaba a los obreros que estaban encargados de la restauración del templo, encontró el libro de la ley de Dios que se le había dado a Moisés. Cuando se le leyó a Josías, Josías se humilló ante el Señor y mandó a preguntar al Señor por él y por el pueblo. Josías reconocía que la ira del Señor se debía a que no se habían guardado sus mandatos según decía la ley de Moisés, versículo 14 al 21. El Señor envía respuesta a Josías diciendo que no quitará el mal de Judá, pero que por haber oído sus palabras, es decir, por haber querido obedecer estas palabras, y por haberse humillado ante el Señor, él no verá el mal que caerá sobre Judá. Versículos 28 al 22. Aunque Josías tenía la respuesta del Señor de que él no vería el mal en sus días, decidió seguir los mandatos del Señor. Así que lo primero que hizo fue leer ante todos la ley. Renovó el pacto de guardar los mandamientos con todo su corazón y con toda su alma, haciendo que el pueblo también se comprometa. Mientras Josías vivió, nadie se apartó de los caminos del Señor. Versículos 29 al 33. Y bien, así terminamos con el resumen de lo que hemos leído el día de hoy. Vemos algunos datos importantes como que Manasés se arrepintió, cosa que no habíamos visto en el segundo libro de Reyes capítulo 21. Esto es muy importante, así que añadan a sus apuntes bíblicos. Un dato más que deberíamos saber. Pues vamos a orar para dar gracias a Dios. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vengo con el corazón lleno de agradecimiento, amado Padre, porque aprendimos algo más. Aprendimos que un rey aparentemente malvado se arrepintió. Cuando estaba en aflicción, él oró y tú lo escuchaste. Gracias, Señor, porque aprendimos que cuando estemos en aflicción, que cuando estemos en apuros, que cuando estemos en tristeza, en pena o en cualquier situación podemos orar a ti y tú nos puedes escuchar. Gracias, Señor, porque es importante este aprendizaje. Amado Padre, ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas, a compartir con otras personas que si están en aflicción deben aplicar esto, orar a ti y tú los escuchas. Por eso te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y nos ayudas a aprender cada día con la lectura de tu santa palabra. Te ruego, Padre amado, que nos fortalezcas para volver el día de mañana en salud, en energía, en deseos y ganas de leer tu palabra, para que podamos ponerla por obra, para que podamos aplicarla en nuestras vidas. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. Vamos a aplicar lo que aprendimos hoy, algo muy importante. Pues no me queda más que desearles la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.